Si no crees, respeta. Esa es una frase muy sonada en las bocas de los promotores de la iglesia, sobre todo de la católica, que es la que más predomina en este país y en el mundo. Es la ha tenido alguna pequeña reducción, pero pues es la que más territorio ha ganado, territorio posee alrededor de todo el mundo. Pero esa frase es un tanto egoísta y un tanto absurda, pensando en que, vaya, ¿qué es la Iglesia Católica? Si no cree, respeta, como ellos respetaron todos los pueblos que fueron dominando, cuando las cruzadas, cuando las evangelizaciones, la imposición violenta de la Iglesia cristiana y la posterior o el posterior establecimiento de la rama más feroz, más vulgar, más asesina, más sangrienta del cristianismo, que fue el catolicismo. Y no hablo solo del país México, hablo de todo el mundo, pero dirigiéndonos al país México, ¿cómo podría ser que nosotros respetáramos a la iglesia? ¿Cómo es posible que nos digan, si no crees, respeta, respeta las creencias de los demás, cuando ellos históricamente nunca nos respetaron? Acabaron con todos o con la gran mayoría de los pueblos indígenas, destruyeron sus culturas, destruyeron sus religiones, sus creencias, intentaron destruir, por así decirlo, la raza indígena. Nos humillaron, humillaron a nuestros ancestros y lo siguen haciendo, siguen marcándonos con el bautismo, siguen teniendo esas tradiciones absurdas, grotescas, que son repulsivas. Ellos siempre nos han señalado como violentos, pero vaya, ¿quiénes son más violentos? Ellos dicen que respetemos y cuando se sienten amenazados siempre nos atacan. Nosotros no hemos respondido violencia con violencia, pero eso sería extremismo. ¿Pero por qué sería extremismo? Porque en el extremismo, vaya, el terrorismo siempre es cuando es de aquí para allá, siempre es cuando es de la oposición, pero cuando esa iglesia fascista lo impone, cuando siempre está dando opiniones y siempre está tratando de controlar todo, los medios, la información, la mente de las personas, adoptándolas desde pequeños con el mismo bautizo, como ya lo había comentado, ahí no es terrorismo. No es terrorismo que haya edificaciones por todas partes y que no paguen impuestos. No es terrorismo que haya sacerdotes pedófilos, sacerdotes que abusan física y mentalmente de personas que están indefensas, que se aprovechan de las necesidades de las personas, del miedo, de la ignorancia para vivir rodeados de riquezas. Eso no es terrorismo. No es terrorismo que impidan la evolución del pensamiento, que obstruyan la ciencia, que opten por cerrar librerías para poder abrir iglesias. Eso no es terrorismo. Terrorismo es que nosotros hagamos un comentario o señalemos a un sacerdote que bien sabemos que ha cometido actos de pedofilia, de abuso, de violación, que está robando el recurso del pueblo y que está por medio de la enajenación, del chantajismo, pues obteniendo beneficios para él y para la iglesia. No es terrorismo que una gran parte del dinero mundial, una gran parte del dinero de México se vaya para el Vaticano, para que sigan las construcciones llenas de oro, para que sigan los papas viviendo como verdaderos dioses, como reyes. Veamos el ejemplo de España. No es terrorismo que se impongan las leyes, que se impongan pues no son leyes, son imposiciones, valga la redundancia, que el rey se vaya de cacería, que tenga 500 amantes, que hagan manifestaciones claras de fascismo sobre el pueblo, que desalojen a desahuciados, que dejen de comer a tantas personas. Eso no es terrorismo. Terrorismo es que un rapero hable en sus canciones de las verdades, de las situaciones que pasan en España, que acuse al rey de todas las situaciones que está haciendo. Eso es terrorismo, pero no lo que hace el rey. Lo mismo sucede aquí. Nos han llamado terroristas, nos han llamado sectarios. Se ha hablado en las iglesias de que
En Michoacán hay una secta satánica que atenta contra la fe y contra la iglesia católica. ¿Por qué? ¿Por clausurar simbólicamente una iglesia? ¿Por colgar una manta en un puente en la que decíamos no a la venida del Papa, fundamentada en el gasto enormísimo, en el desvío de recursos, en el cierre de vialidades, para que venga esa persona que no trae ningún beneficio a Michoacán, a México, a ningún lado donde se presente? ¿Eso es terrorismo? Vaya, siendo extremistas, pues también yo considero terrorismo tener que escuchar sus campanadas todos los días a las 6 de la mañana, o sus estúpidas canciones que solo hablan de cosas tan grotescas como: cuando canto siento que alguien me toca y es la mano del Señor, cuando rezo me está tocando el Señor. Eso sí es absurdo, es asqueroso. Nosotros estamos fundamentados y debemos de estarlo. Nosotros debemos ser inteligentes y no responder la violencia con violencia mientras esto no sea necesario. No quiere decir que no lo vayamos a hacer. Quiere decir que nosotros somos inteligentes y vamos a plantear soluciones. Planteamos ya soluciones. Siempre estamos proponiendo, planteando soluciones y tratando de educar a la gente, a la población. Y no tanto así, más bien a nuestro mismo medio, a la misma gente, porque nosotros somos incluyentes, pero con las personas que se acercan a nosotros. Y ellos nos tachan de terroristas. Para mí terrorismo es conocer 3 sacerdotes que están incurriendo en situaciones poco honorables, no solo por el hecho del sacerdocio, eso al final viene siendo aparte, un extra, sino por el hecho de que se supone que vivimos en una sociedad consciente, civilizada, política, y que haya sacerdotes que aún siguen abusando de niños en Michoacán. Pues eso sí es terrorismo y no lo que nosotros hacemos. Respeta. Si tú no crees, respeta. Esa frase es demasiado absurda cuando viene de una cultura, un credo, una religión que históricamente ha sido intolerante. No podemos respetar a quien no nos respeta. No podemos ser tolerantes contra quienes nunca han sido tolerantes. No podemos ser sumisos contra aquellos que eternamente nos han pisoteado. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos las injusticias que se cometen y la violación de las leyes de la Constitución. ¿En dónde quedan las leyes que separan la Iglesia del Estado? Nuevamente tenemos que ver en los medios que el cardenal está opinando nuevamente sobre y tiene influencia sobre la política nacional y las decisiones políticas nacionales. Eso sí es terrorismo y eso sí debe estar penado. No una manifestación de una persona que está en contra de los abusos de la religión. Siempre lo hemos dicho, siempre lo he dicho. No estoy en contra de los creyentes, estoy en contra de la iglesia, estoy en contra del cristianismo y sobre todo del catolicismo, que es la rama más violenta y más enfermiza de esta. Ellos sí tienen un ejército, sí pueden tener un ejército armado de choque que se llama Yunque, que se llaman Caballeros de Colón y todo este tipo de situaciones. Y nosotros no podemos clausurar o colgar una manta simbólica quejándonos, subir un video porque somos terroristas. Esto es absurdo. Si no crees, respeta. Ok, si no tienes cerebro, respeta. Si no entiendes las situaciones de las que estamos hablando, respeta. La Iglesia Católica se debe terminar. Mientras México sea católico, mientras en México exista la religión, el catolicismo, el pensamiento religioso con el catolicismo, México siempre va a ser un país mediocre, porque precisamente es esta iglesia la que no deja avanzar, no permite el libre pensamiento, la propuesta, la duda. Mientras seamos católicos y adoradores de una muñeca, mientras en México se le hagan fiestas y se vistan a muñecos de yeso y no se haga con niños de la calle, con niños en orfanatos, mientras se siga cooperando para una iglesia y jamás para una librería pública, para una biblioteca, para un centro de estudio,
mientras se siga cooperando para armar una iglesia, para ponerle chapa de oro o traer un piso, como en el caso de la iglesia de Villamar, un piso desde Brasil, pero no para la escuela, México no va a progresar. Y eso sí es terrorismo.